forma de relacionarnos que teníamos, y eso hace que el mundo en el que estamos viviendo ya sea un mundo completamente diferente. Hasta anoche hice conciencia del título de la presentación, lo bautizaron o lo habíamos bautizado Tendencias de la Cuarta Revolución Digital, pero realmente es muy difícil revisar las tendencias de la Cuarta Revolución. No soy muy amigo de hacer esas frases suicidas antes de empezar una conversación con el auditorio, pero realmente lo que voy a presentar no son tendencias, son más bien advertencias e ideas sobre lo que significa esa Cuarta Revolución Industrial, sobre todo enmarcado en ese propósito que les mencionaba de que nos tomemos muchísimo más en serio el asunto. En primer lugar, entonces, quisiera mencionar o citar una frase que encontré en el almanaque Bristol hace ya muchos años, hace ya unas 3 o 4 décadas. En el mundo hay 3 clases de personas: las que hacen que las cosas pasen, las que ven las cosas pasar y las que preguntan qué pasó. Así como hay estas clases de personas, hay organizaciones, hay empresas, hay instituciones que hacen que las cosas pasen, que ven las cosas pasar y las que preguntan qué pasó. Pero incluso lo que más me interesa, hay países que hacen que las cosas pasen, hay países que sencillamente preguntan qué pasó. El propósito que tengo hoy fundamental es que procuremos invertir la actitud del país. En Colombia normalmente estamos más atentos a lo que ha pasado que realmente preocupados por hacer que las cosas pasen, por definir nuestro propio destino, por definir nuestras propias posibilidades de desarrollo y nuestras propias posibilidades de participación en el mundo. Con esto iniciemos pues la presentación teniendo una segunda idea que me parece fundamental. Frente a este tema de la Cuarta Revolución Industrial hay muchas actitudes, diversas actitudes. Hay quienes son defensores a ultranza de la revolución con la Gran Revolución, lo va a resolver todo. Hay quienes son más bien escépticos, que creen que la revolución no está pasando. Hay quienes son un poco fatalistas o apocalípticos, que creen que la revolución va a acabar con todo, y hay quienes son indiferentes. Pienso que ninguna de las posturas que existen frente a la Cuarta Revolución Industrial es una postura adecuada. La realidad es que tenemos que tener conciencia de esto que está pasando, pero para los apocalípticos habrá que decirles con toda precisión que no se va a acabar todo, que la Revolución Industrial, la Cuarta Revolución Industrial no va a acabar todo, no va a acabar con todos los empleos, no van a sucumbir todas las empresas, como tampoco va a ser la solución y la panacea para resolver todos nuestros problemas. Arranquemos entonces ahora sí. Las escenas de una película muy antigua, una película que para mí es uno de los clásicos de la ciencia ficción, 2001, Odisea del Espacio. Lo que me parece interesante es que esta película es del año 1968, estamos hablando de varias décadas. En 2001, Odisea del Espacio, una máquina inteligente, HAL 9000, toma el control de la nave. En una misión a Marte, el robot, digamos, o la inteligencia artificial logra tomar el control de la nave, pero por suerte, Borman, como todo lo que pasa en Hollywood, que es el protagonista de la película, logra retomar al final el control y garantizar que la humanidad está todavía a salvo de lo que puede suceder. Sin embargo, lo que me llama la atención es que ya había una conciencia muy clara hace muchos años sobre temas como inteligencia artificial, temas como la robótica, temas como lo que se advertía estaba empezando a pasar. Sin embargo, esto me da pie para pensar en una cosa o en un aspecto que es muy importante para nosotros. La Cuarta Revolución Industrial no es ciencia ficción. La Cuarta Revolución Industrial ya está pasando. Incluso frente a lo que dice Klaus Schwab en el texto que ya ha sido citado, yo tengo muchas diferencias y muchos reparos. No va a pasar la Cuarta Revolución, la estamos viviendo.
y la sola evidencia de esta película de ciencia ficción hace 4 décadas hace pensar que eso es así. Claro, lo digo yo y nadie lo escucha, lo dice Klaus Schwab y todo el mundo va a pensar que realmente la cuarta revolución industrial va a suceder en 15 o 20 años. Pero hay demasiadas evidencias de la existencia de lo que en la conceptualización de Klaus Schwab, digamos, se considera como cuarta revolución industrial. Pero hay otro aspecto que me parece importante destacar, y es que esta cuarta revolución industrial nos afecta a todos. No es ciencia ficción, ya la estamos viviendo y nos afecta a todos. Esa es una de las primeras ideas que, insisto, quiero presentar, no como una tendencia, sino como reflexiones, digamos, frente a esto de la cuarta revolución industrial. Ya se ha mencionado, pero de todas maneras quisiera también caracterizar desde una perspectiva muy concreta por los interesados en el auditorio, quisiera caracterizar desde una perspectiva muy concreta esta idea de la cuarta revolución industrial. ¿Qué significó desde el punto de vista de la fábrica las revoluciones industriales anteriores? La primera es realmente la mecanización de la empresa, el desplazamiento gradual del trabajo manual hacia procesos mecanizados de producción. La segunda, la masificación. Allí es donde la revolución y el cambio tecnológico empieza a modificar ya no solo el comportamiento interno de la organización y de la fábrica, sino empieza a afectar el mundo externo, porque al tener una mecanización de la producción, los mayores niveles de eficiencia exigen también unas modificaciones en el mercado y unas modificaciones en el entorno al cual se dirige la producción. Luego, en la tercera, la automatización, que ya pasamos no solo del desplazamiento de la mano de obra a la producción mediante máquinas, sino al control de las máquinas, ya no desde el ser humano, sino desde la perspectiva de procesos digitales y procesos automáticos. Y esta última revolución que estamos viviendo consiste o tiene que ver con la cibernetización de la empresa o la producción inteligente. Ya son las máquinas las que controlan a las máquinas, y eso es una de las características importantes de la cuarta revolución vista desde la perspectiva fabril y productiva. Un aspecto muy importante que considero aquí como la primera advertencia frente a esta cuarta revolución industrial: la idea de lo digital. Lo digital lo atraviesa todo en el ámbito de la cuarta revolución industrial. Prácticamente no hay ningún cambio tecnológico, no hay ninguna aplicación tecnológica, no hay ninguna posibilidad de entender la cuarta revolución industrial sin concebir también este cambio en lo digital. Pero ojo, lo digital no es la cuarta revolución industrial, es un aspecto fundamental, es un aspecto estructural de la cuarta revolución industrial. Por eso la asociación que a veces se tiene con la idea de que cuarta revolución industrial y transformación digital son lo mismo. No es así. Lo digital, incluso si se quiere, puede ser lo que más fácilmente es advertible de lo que está en la superficie, pero detrás de la cuarta revolución industrial hay mucho más que solo la transformación digital. Y claro, cuando uno mira el tema del universo digital, hay nuevas ciudadanías, la ciudadanía digital, hay nuevas relaciones en el ámbito de lo digital, y hay un nuevo modo de proceder y de relacionarnos completamente diferente a lo que pudimos haber tenido en ocasiones anteriores. Si uno mira la historia de la humanidad, podría caracterizar tres modos diferentes de relacionamiento con el entorno. Una primera instancia en que lo natural determinaba y organizaba, y era digamos, la característica que primaba en nuestras relaciones, y en el momento de lo natural en el que el orden de las cosas estaba determinado por la naturaleza. Hay un segundo momento de relacionamiento con el entorno artificial, aquel que es creado por el hombre, o aquel que transforma la naturaleza, y el orden de las cosas está determinado ya no solo por la naturaleza, sino por la forma como hemos ido transformando el entorno natural, o como fuimos transformando el entorno natural en el que habitábamos. Y asistimos o vivimos hoy a un tercer entorno, el entorno virtual, en el que ya hay un desprendimiento de lo material, en el que ya hay un nuevo modo de entender incluso no solo nuestras relaciones, sino también nuestras posibilidades de producción y demás. Una característica importante de estos tres entornos no es que se reemplacen en la medida en que van apareciendo, sino que se van acumulando. El mundo es cada vez más complejo. Hoy en día coexiste lo natural con lo artificial, con lo virtual. Y quizá por eso, por lo que el entorno más cercano en la historia de la humanidad es el entorno virtual, es que nosotros asignamos a ese entorno primacía sobre los otros entornos que podamos identificar.
Volvamos un segundo a esta idea de las revoluciones, porque ese entorno digital rompe con la noción tradicional de la fábrica, rompe con la noción tradicional de las organizaciones productivas. En el entorno nuevo, las relaciones de producción, las relaciones al interior de la organización, las relaciones de las organizaciones con el mundo externo, con las externalidades de la organización, cambian completamente y se establece una nueva forma de proceder y una nueva forma de relacionar. En este mundo es en el que estamos moviéndonos ahora. Ahora, es importante, volviendo nuevamente a Klaus Schwab, que se considera casi como el gurú, aunque cuando insisto no es realmente el gurú, sino lo que él hace es recoger y darle una estructura y una organización a las distintas conceptualizaciones sobre cuarta revolución industrial, pero lo que dice Schwab es: la cuarta revolución industrial no cambia lo que hacemos, cambia lo que somos. Y es una frase que yo quisiera dejar para la reflexión, porque es absolutamente retadora en primer lugar, pero también tiene mucho de razón. Cuando uno mira este entorno digital, este mundo virtual en el que nos movemos, las nuevas comunicaciones, la posibilidad de contactarnos, la posibilidad de que estemos aquí y en muchas partes del mundo, esa posibilidad de la ubicuidad que antes era impensable si consideramos la condición física del ser humano, todo eso empieza a modificarse y nuestras relaciones son muy diferentes. Empiezan a aparecer unas culturas transversales al mundo. Ya la cultura no está asociada con lo local, la cultura está asociada con las ideas, la cultura está asociada con los hábitos, la cultura está asociada con una cantidad de condiciones que tienen un carácter transversal, planetario si se quiere. Es más fácil encontrar una similitud entre un indígena colombiano y un indígena boliviano que entre algunos de los colombianos que compartimos o vivimos en este territorio. Ahora, la segunda advertencia que me parece supremamente importante y estrictamente necesaria en un auditorio como este, es lo que tiene que ver con la idea de que es mucho más que digital esta revolución industrial. Cambia realmente nuestras relaciones, pero el centro de la cuarta revolución industrial es el conocimiento. El motor de la cuarta revolución industrial es el conocimiento. Claro, hay una aceleración enorme en los procesos de transformación, en los procesos de generación de conocimiento, incluso en la transferencia del conocimiento que se genera a la sociedad o en la posibilidad de poner en circulación social el conocimiento. Pero el conocimiento es el motor de las transformaciones que estamos viviendo. La investigación científica, las organizaciones del conocimiento, las universidades empiezan a jugar un papel y un rol diferente, o deberían jugar un papel y un rol diferente en esta cuarta revolución industrial. Si ustedes miran la cuarta revolución como la posibilidad de entender múltiples tecnologías que convergen en un momento preciso o que convergen en este siglo, desde finales del siglo pasado y comienzos de este, van a encontrar que el conocimiento es el gran jalonador de todo lo que se está haciendo. Obviamente esto tampoco es nuevo. Peter Drucker desde la década del 90 ya hablaba de las sociedades del conocimiento. Las sociedades del conocimiento uno las puede caracterizar de muchas maneras, pero hay tres aspectos que me parecen importantes mencionar para lo que nos ocupa hoy. Uno, en las sociedades de conocimiento hay altísimos flujos de información. La información está y es disponible para todos, está al acceso de todos. Dos, en las sociedades del conocimiento hay unos procesos de innovación intensivos. Es decir, aquello que era transformación, creación, creatividad en las últimas décadas del siglo pasado, se potencia enormemente en el comienzo de este siglo. Incluso hoy hablamos de disrupción. Aquí ya empiezan a aparecer todos los términos y la jerga propia de estos nuevos ambientes que empezamos a veces a recitar sin saber lo que realmente significan y que amerita que profundicemos un poco, porque la disrupción, por ejemplo, es en realidad unos procesos de innovación muchísimo más acelerados y muchísimo más cercanos a cambios radicales, a innovación radical, no innovación incremental, como podíamos haberla considerado en las últimas décadas del siglo pasado. Aquí hablamos de innovación radical en el sentido de que hay transformaciones radicales, casi mutaciones en muchas de las cosas que estamos haciendo. La noción de continuidad en nuestros procesos de transformación empiezan a ser cuestionadas. Ahora, si bien estas sociedades del conocimiento no son nuevas y también empezaron a conceptualizarse desde hace algún tiempo, pensemos en lo que significa el conocimiento.
Yuval Noah Harari, en uno de sus textos recientes, además brillantes, hace una precisión muy interesante. A diferencia de la energía y los materiales que se agotan cuando se usan, el conocimiento se multiplica y se nutre entre más lo usemos y entre más lo trabajemos. Y eso es bien interesante, esto empieza a mostrar por qué esta dinámica de aceleración se da y se presenta en el mundo. Cuando uno tiene problemas con energía y con materiales, tiene la enorme dificultad de que estos son recursos finitos. El conocimiento se multiplica en la medida en que uno lo trabaje y en la medida en que lo esté desarrollando. Ahora, me resulta necesario, por ser quien habla de primero, hacer un mapita, cualquiera que sea. Es demasiado pretencioso hacer un mapa de lo que es la cuarta revolución industrial, porque la cuarta revolución industrial es muy difícil de decir por la cantidad de elementos que concurren en la cuarta revolución industrial. Pero para simplificar un poco, digamos que esta sociedad del conocimiento es lo que produce esa cuarta revolución industrial, y que la cuarta revolución industrial en realidad es la convergencia de múltiples tecnologías, muchas de ellas disruptivas, en el momento presente. Pero además, este es un mapa cambiante, este es un mapa que se modifica permanentemente. La primera vez que empezamos a conversar de estos temas, no teníamos, teníamos que indagar un poco sobre cuáles eran las tecnologías que uno podría empezar a mirar. Y obviamente echaba uno mano de las iniciativas de 4.0 de Alemania, que es quizá donde se acuña el término de revolución 4.0 o de industria 4.0 al final de la primera década de este siglo. Hoy en día, cuando uno hace la inspección, hay demasiadas tecnologías que podrían entrar en el diagrama y que hacen un panorama de cierta incertidumbre frente a la posibilidad de entender en profundidad qué es esta cuarta revolución industrial. Y nosotros muchas veces no estamos preparados para movernos en la incertidumbre. Pero esto es muy importante, fíjense que en el esquema lo que estamos diciendo es que si el conocimiento está en el centro, hay otro modo de relacionarnos también en el mundo planetario. En la revolución agrícola, el poder se centraba en la tierra. Quien tenía tierra podía detentar de alguna manera el poder. A partir de las revoluciones industriales, o con algo de antelación a las revoluciones industriales, el poder estaba en el capital. Quien tenía el capital tenía el poder. Por eso quienes acumulan capital en muchas ocasiones empiezan a desprenderse de los gajes y la dificultad de mantener la tierra. El expansionismo territorial empieza a cobrar otra importancia. En el mundo actual, el poder está en el conocimiento. Si ustedes revisan, incluso ni siquiera las fábricas, que tienen cierto carácter global, producen en el sitio del cual son originarias.